Psicosis es una presentación de Superautos Dodge. Saludos, hoy me encuentro con William Dávila, quien lo conozco hace no sé cuántos años. Yo me acuerdo una vez que hicimos un programa en tu casa aquí cuando estabas en la Merced. Recién salido de la situación del año 2000. Así es, hace añísimo. Y bueno, en la campaña en Mérida me tocó ver a William en acción. Yo una vez le dije, después te voy a contar por la diferencia que hay entre tú y el liderazgo de Mérida, que es un buen liderazgo. La gente, yo gocé mucho esa campaña, me fui muy feliz. Pero me tocó ver a William tirando discursos. Aquí me quité el sombrero, se lo dije. Pero hoy vamos a discutir el asunto loco, el enloquecimiento colectivo en el que andamos. William, en el año 2005 fuimos al revocatorio, no fuimos a las elecciones de gobernadores, porque priorizamos el Chávez vete ya. Entonces fuimos a las elecciones del revocatorio. No, que Maduro, que Chávez se vaya allá. Perdimos. Salió esa madrugada Henry Ramos, Enrique Mendoza y Tulio Álvarez, mi amigo, a explicar que había un fraude. No lo comprobamos nunca, pero ese fraude nos llevó a la abstención en la Asamblea Nacional. Y después, cuando Manuel Rosales fue candidato, AD no participó. Y fuimos en unas condiciones y sacamos 4.500.000 votos, que fue la misma votación que obtuvimos en las elecciones de gobernadores. O sea, retrocedimos todos esos años para allá por el error del fraude. Y ahora resulta que estamos en lo mismo, en el mismo error. Los partidos principales, en vez de discutir por qué perdimos la mayoría, se vuelven a aferrar el fraude como excusa. Yo no digo que no sea importante, es clave, es fundamental, pero hay otros elementos. En el análisis ese no es la única determinante, hay muchos más. Cuéntame qué opinas tú. Sí, Kiko, en primer lugar espero que en esa campaña haya servido de algo esa experiencia conmigo. Ahorita. Si te iba a decir que te vengas conmigo boca a otro. Ganamos. No solo eso, sino que no obtuvimos el último de los diputados porque nos pusimos a celebrar. No, ya de una cosa, por estar con esas cosas que a veces pasan en la oposición. Ahí se fragmentó el voto. Sí, hubo una plancha que sacó 20.000. Vilca, que por cierto hablo con él todos los días. No, y que no es culpa de él, no vengo aquí a decir eso, sino que simplemente hubo ese problema que por 5.000 votos entró Ramón Lobo, que es el actual presidente de la Central. Bueno, yo creo que, mira, ahí es donde está el problema de las cosas. Yo soy de los que pienso que efectivamente el gobierno tiene una maquinaria política y gubernamental, obviamente, que sucede de todo, el voto asistido, las inconsistencias numéricas, el ventajismo, los CLAP, todo lo que tú quieras, que ya eso ha sido denunciado incluso en la Asamblea, e internacionalmente eso tiene un curso de acción, porque no podemos seguir teniendo un sistema que no sea transparente, ni un CNE que sea parcializado de la forma práctica como lo hemos visto hasta ahora. Pero el problema de fondo es que ahí hay una maquinaria, y que nosotros cuando nos organizamos, como sucedió en las elecciones parlamentarias de hace 2 años, donde hubo una dirección estratégica, una campaña paraguas, donde fragmentaste el discurso, fragmentaste la acción política, donde hiciste un seguimiento, los recursos iban en función de meta, donde definitivamente hubo una cohesión, vamos a decirte, un afecto entre todos. Eso dio un resultado. En este momento no hubo campaña paraguas, sino que cada quien inventó un eslogan, inventó un discurso. Sí. Bueno o malo, seguramente muy bueno porque hubo sitios donde se ganaron. Pero un error en cuanto a que nos pusimos a pelear con los candidatos a gobernadores de tú a tú cuando el problema es el país. Exactamente. Entonces, fíjate que ahí esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender permanentemente, porque yo soy de los que creo que, bueno, nosotros sacamos ahorita en estas elecciones 5 millones, casi 5 millones y pico, pues en estas elecciones de gobernadores. El gobierno sacó 5.800.000. Habían dicho que iban a sacar 8 millones, que habían sacado 8 millones de votos en las elecciones, o mejor dicho, en esa farsa electoral que hicieron el 30 de julio, no lo sacaron. Nosotros teníamos 3 gobernaciones, ahorita llegamos a tener 5 gobernaciones. Es decir, hay que ver una realidad. Hay una plataforma instalada desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de los sentimientos del país que se quiere construir en la oposición, que es variable. Muchas veces subimos a los 8 millones, o bajamos a 6, o bajamos a 5, o nos estacionamos entre 4,5 millones y 5, y eso hay que analizarlo. Eso no se puede desperdiciar, decir, bueno, hubo un fraude, en consecuencia ya se acabó todo porque hubo un fraude. No, allá hay una línea de acción, pero nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo que nos corresponde, así, organizando una maquinaria de sociedad civil, de sociedad política,
de ubicar bien el discurso y sobre todo que ahorita nosotros tenemos que rescatar la dignidad del voto, tenemos que rescatar la emocionalidad del elector. Y sobre todo en muchos municipios donde el elector es un elector activo, que no ha sido un elector pasivo, sino que ha sido un elector combativo, que ha sufrido en carnes propias persecuciones, violaciones de derechos humanos. Eso está instalado allí y eso hay que entenderlo. Ahora fíjate, Acción Democrática, a mi juicio, hizo lo correcto de un tiempo para acá. Inclusive en la situación de conflicto en la que estábamos viviendo, Henry Ramos se dedicó a recorrer el país, no solo para respaldar a la gente en la calle, sino también porque sabía que venían las elecciones regionales y gracias a eso obtuvo 10 candidatos y ganó 4. Así es, en la primaria. En la primaria, así es. Y fue fundamental en la victoria de Ismael. De manera que hoy yo esperaba que él tuviera ese mismo comportamiento. Sobre todo Henry, que le han dado hasta con el todo, le han dicho de todo. Henry era un héroe cuando estaba en las presidencias de la Asamblea. Cuando le dijo al diputado oficialista, de inteligencia no te vas a morir. Esa frase a mí me encantó. Por eso que el Banco Central está ahorita a la deriva. Sí, bueno, porque era nuestro querido compañero de Mérida. Y entonces, bueno, surge este incidente con los gobernadores que lo que explica es el amateurismo de nuestra clase dirigente. Porque si Maduro te pone una trampa, que si no te juramentas no va, ¿cómo es que se la vas a comprar? Y listo, entonces ya yo no voy, me inhibo, cuando entonces ya ganó todos los procesos electorales porque te deja la constituyente ahí listo. Eso necesita una respuesta política, no la emocionalidad esa de que eso es traición, de que perdimos la dignidad, que los principios, porque los principios son importantes, pero más importante que los principios es la inteligencia que los genera. Sí, yo creo que Henry es un tipo que tiene visibilidad de consecuencias. Sí. Injustamente atacado. Demasiado, yo lo defendí en la Asamblea en el discurso hace 2 semanas, en este programa y en cualquier sitio yo lo defiendo, porque no es fácil ser secretario general de un partido como AD en medio de todas las vicisitudes y de todo aquello que se regó de AD, pues que AD no servía, que unos decían que nos iban a fritar en un sartén, otros decían que éramos los culpables de todo lo malo. No es fácil dirigir un partido y sobre todo cuando le tocó elevar, vamos a decirte, el nivel de combate y la dignidad de la Asamblea Nacional cuando llegó a ser presidente. En este momento yo creo que Henry, muy preocupado por la unidad, está pensando en función de recomponer, vamos a decir, de la estructura unitaria de la oposición. Ahora, AD es un partido que ha participado en todas las elecciones, ha tomado decisiones duras, y eso va en concordancia con la historia. Mira, en el año 52, cuando la candidatura de Jovito Villalba, en aquella época Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, ya habían matado a Leonardo Ruiz Pineda y la dirección clandestina, como la dirección que estaba en el exilio, decidieron que AD no participara en aquellas elecciones. Entonces hubo aquel famoso mitin del Nuevo Circo, en donde cuando Jovito Villalba mencionó el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, salieron a relucir los pañuelos blancos. Es decir, todos los que estaban ahí eran los militantes de Acción Democrática, pese a que AD no estaba participando. Bueno, buen ejemplo, porque eso está ocurriendo ahorita. Exacto. Hay un alzamiento en todos los estados, en los municipios, de gente que dice yo voy a darle. Bueno, porque son dirigentes que están consustanciados con sus problemas. Sin embargo, yo milito en un partido como AD, yo tengo que ser coherente con la disciplina del partido y coherente con la decisión que tomó el secretario general del partido y el CEN. Pues yo tengo que ser coherente. Hay unas incoherencias, vamos a hablarlo cuando regresemos, vamos a ir al corte y ya estamos aquí con William Dávila. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Seguimos con William Dávila, por supuesto saludo a Carla Angola y a Carlos Acosta, allá en el Venezolano, por televisión, en Comcast, Canal 81, y a toda la gente que nos ve en Miami. Bueno, y si quieren ver el programa, otra vez lo pueden ver a través de Kikosis TV en YouTube. Y en nuestras redes, porque tenemos redes, yo hago como 10 programas diarios. Fíjate, hablando en coherencias, hay partidos que han dicho, no voy. Sin embargo, sus alcaldes y sus principales dirigentes vecinales, municipales,
se están lanzando, están buscando los vecinos y fórmulas y tarjetas para lanzarse. En el caso de Voluntad Popular, yo le pregunté a Freddy Guevara, ¿qué vas a hacer con Fela Cruz, que se está tirando en Aguanagua? Me dice, está fuera del partido. Y yo, caramba. Pero hay otros casos, Primero Justicia no tiene esa misma actitud. En Chacao Duarte se está tirando, aquí está tirándose Marquina, en Baruta, y en múltiples lugares donde ellos tienen fuerza están haciendo lo mismo. Eso me parece incoherente. Yo los saludo porque, bueno, qué bueno que van, ¿no? Pero allá hay una incoherencia muy fuerte, porque por un lado digo una cosa, pero por la otra hago. Estoy como jugando en doble tablero. Y yo creo que el problema más importante de la oposición en términos de comunicación es la honestidad. Decirle la verdad a la gente. Y dejamos de exclusiones, de expulsiones. Eso es digno del chavismo, no de nosotros. Nosotros tenemos que meternos en los debates, estamos obligados a debatir. Sí, yo creo, fíjate tú, en el caso de AD hay una figura establecida en los estatutos que es la autoexclusión, que puede ser permanente o temporal. Yo quiera la de los gobernadores. Pero lo cierto del caso es, bueno, hay otros que se han inscrito por voluntad, vamos a decirte, por iniciativa propia y recogen firmas y esas cosas. Yo lo que creo que en este momento ya estamos en el redil, en el canal hacia el 10 de diciembre. Los mensajes tienen que ser propositivos, emocionar al elector, no llegar que si aquello que lo otro. Ya hay un canal, hay una vía que tenemos que transitar y que hay que darle fuerza y energía positiva al elector, porque no es fácil hacer una campaña electoral hoy día. ¿En esta condición? En este momento es muy difícil, porque hay muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Pero igualmente tenemos nosotros espacios muy importantes que nosotros no los podemos dejar así en la calle. Baruta, Chacao, la ciudad de Mérida, El Mejía, en fin, diferentes municipios que son muy importantes, en donde en otrora ha habido gobiernos del rojo y han sido un desastre para la ciudad. Táchira, Bielma Mora, ¿cómo va a Bielma Mora? Es muy inconsecuente porque Bielma Mora casi que nos mata y nos destruye el Estado. Exactamente. Entonces yo creo que en eso, en nuestro mensaje en este momento tiene que ser de energía positiva, y yo vengo en ese sentido, y yo creo que independientemente, y como ya te lo dije, de la posición del partido, pues yo soy dirigente del partido, tengo que ser disciplinado con esa línea. Yo no puedo llegar a chotearle a nadie su espacio, o mejor dicho, generar energía negativa cuando tú vas a un combate electoral, que tú necesitas ánimo, fortaleza y sobre todo mucha convicción para que con criterio y con, vamos a decirte, con sentimientos de autenticidad, el electorado te perciba. Eso es lo importante en esta campaña. Fíjate, yo creo que a la gente que está fuera del país, al exilio, hay que empezarlo a considerar como un factor político, porque incide, porque son muchos además, y por respeto, y además somos venezolanos. Hay numerosas figuras y dirigentes que desde afuera atacan mucho al liderazgo opositor, incluso llegan algunos más que al gobierno mismo. Así es. Y eso tiene que ver, bueno, con que la gente que se va con mucho dolor. Y una de las características de este momento que hay que reconocer es que la sensibilidad de nuestro público, de la oposición, está a flor de piel. La gente está dolida. Pero la causa del dolor más importante tiene que ver con los 4 meses de protesta que tuvimos en la calle. Vamos a explicárselo y a discutirlo con la gente que está en Miami. Ahí no hubo ninguna explicación. No hubo ningún debate, no salieron los que salían todos los días, Capriles, Freddy Guevara, a decir, mira, pasó esto, sino que pasamos de una cosa a la otra, sin entender que había gente que sentía que los muertos se habían quedado sin sentido, que todo eso pasó y no sirvió para nada, y eso había que explicarlo. Claro. Hay un tema de las discusiones nuestras, oye, que no estamos valorando la gente y lo que siente, estamos de un lado para otro, y eso demuestra que la dirección de la oposición tiene que repensarse, tiene que entender que tiene que ser honesta, generar una relación más de contacto y de entendimiento a lo que le están pidiendo. Fíjate tú, Kiko, toda esa lucha se dio porque quiere el pueblo venezolano, todos nosotros queremos salir de este régimen. Cambio. Ahora, ¿cómo provocamos ese cambio? Una vía que en este momento está planteada es desde abajo hacia arriba. Yo diría que es la vía más efectiva, diría yo, en ese término. ¿Qué es de abajo hacia arriba? Bueno, promover ese proceso de descentralización municipal, regional, participativa, no solamente cuando tú eres gobierno, sino cuando estás, por ejemplo, en estas actividades pregobierno, pues porque estás en una actividad electoral. Yo creo que si nosotros concatenamos ese valor que tenemos allí con la actividad y con lo más sublime, porque los verdaderos héroes son los 123
muertos, asesinados en las calles de Venezuela en estos 140 días, más los presos políticos, más la gente que quedó herida, que quedó incluso en silla de ruedas, nosotros tenemos que entender que tú no estás luchando simplemente por una cuestión personal, estamos luchando por el rescate de principios y de valores. Porque todos esos compañeros jóvenes que dieron su vida, lo dieron por principios y por valores. Así es, porque amaban su país. Exactamente. Es allí. O sea, no se está luchando en este momento porque se va a rescatar un municipio para un gueto, ¿no? Sino porque forma parte de un proceso de lucha que ha estado totalmente truncado en los últimos años por un régimen que lo que ha querido es totalizar la sociedad. Entonces, eso es muy importante ver cómo le damos esos inputs, esos mensajes, ¿verdad?, a esa población que está todavía herida. Yo, por ejemplo, he tenido la experiencia, lo tuve en mi estado, ahí el candidato que hoy día es gobernador se reunió con las víctimas, se reunió con la gente que fue afectada. Un compromiso que se asumió allí y que creo que se va a desarrollar ahora es que desde la gobernación se constituya una oficina de atención especial a todas esas personas que resultaron afectadas, que sus hijos murieron, que están heridos, en fin, pero que están totalmente desamparados por el Estado. Más allá del elemento de la violación de los derechos humanos, hay un elemento fundamental. Muchas veces esos presos no pueden comer porque no tienen comida, o el abogado no puede llegar a asistirlo. Entonces, tenemos que concatenar esa relación de lo que allí ocurrió con lo que puede hacer un alcalde o puede ser un gobernador una vez que salga electo en función de principios y de valores. Entonces, que vamos a ir al corte. En estos días me tropecé en una conversación con un candidato que hay en Baruta, que es concejal y tiene esa postura de que el municipio, las asociaciones, sino que eso es lo fundamental, que hay que consultar. Yo digo, mira, no, con mucho respeto, pero este no es el momento de eso. Yo no quiero estafar a las comunidades, nada, ni ofenderlas, pero este es un momento para la política, porque lo que está en juego es mucho más importante, como tú lo señalas, que la gestión que el alcalde puede hacer. Porque así es. Primero no va a tener plata, le van a fregar, etcétera. Pero hay que ver el país, y cómo nosotros seguimos peleando, cómo no entregamos Baruta, o cómo no entregamos Chacao, o cómo damos las peleas a un municipio que es mejor que los tengamos nosotros que los tengan los otros. Nada más que Chacao, imagínate, o Baruta, ¿dónde vamos a protestar si no tenemos ni los permisos? Así. Eso tiene también unas características organizativas importantes. ¿Cómo combatimos el carnet de la patria y las bolsas de clase si no tenemos estructuras para hacer? Vamos a regresar contigo y hablamos de eso. William Dávila, que está en la Comisión de Política Exterior. William, tú que te fuiste con Florida, inclusive en aquel riesgo, porque no le dieron ni permiso. Nos anularon el pasaporte. Ahorita es fundamental mover el mundo para lograr cambio en las condiciones. Tú me dijiste que ibas ahorita para... Sí, estoy en el panel de expertos independientes, en un hearing, ya es el tercer hearing o audiencia que van a hacer ahora el 16 de este mes de noviembre que viene, sobre el tema de los delitos de lesa humanidad, y yo voy a defender el problema del pasaporte, porque tú sabes que eso configura un genocidio, porque es la persecución sistemática contra un sector de la población venezolana que son, vamos, en este caso, diputados de la oposición, a quienes en unos le han quitado el pasaporte, a otros nos lo han anulado, y eso tiene una sensibilidad muy impactante a nivel internacional. Entonces voy como una de las víctimas, ¿verdad?, a denunciar no solamente, sino que se vaya configurando ese gran expediente que a nivel del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, la comunidad internacional está desarrollando contra este régimen. Y eso me da pie para decir lo siguiente, y se lo digo a quienes me están escuchando. No es cierto que por lo que está sucediendo se va a trancar y se va a detener el curso de acción internacional. Eso dialécticamente tiene sus propias leyes. Ya le acabo de mencionar que hay delitos de derecho internacional humanitario, delitos que tienen que ver con los derechos humanos. Eso es imprescriptible. Eso sigue su curso de acción. Eso es lo importante, que además de la acción política internacional, el Grupo de Lima y otros sectores pues que han ido circundando alrededor de la ONU y de la OEA, ese curso de acción sigue. Todo lo contrario, lo que nosotros tenemos es que seguir alimentando ese curso de acción. ¿Cómo? Oye, si democráticamente la oposición está haciendo valer sus valores y principios en materia del voto, bueno, nosotros tenemos que estar denunciando permanentemente, mandando todos los informes, todos los elementos comprobables
de la irregularidad y de la cantidad de vicios que pueden suceder en un proceso electoral, porque ahí tú estás violando un derecho fundamental que es el de elegir y ser elegido, un derecho humano fundamental. Entonces yo le digo a la gente, para que no piensen que porque lo que ha pasado, porque no podemos negar las contradicciones internas de la oposición, a flor de piel, eso no lo podemos negar, que nos falta más organización, que debemos aprender de las lecciones y de los errores y de las cosas que se han cometido, así como aprendimos en la elección del 2015. Igualmente tenemos que ver qué es lo que está sucediendo y lo que pasó en este momento. Tampoco es para decir todo se acabó, el mundo se detuvo, estos señores van a avanzar desde el punto de vista internacional. No, porque en el mundo ahorita está inserto otro discurso, sobre todo en América, el neopopulismo. Cada día vas hacia atrás. Han ido perdiendo elecciones en Argentina, están perdiendo elecciones en Perú, han perdido elecciones en otros países cercanos a... Hasta la Bachelet lo dijo en estos días. Exactamente. Que el socialismo en América Latina, este nuevo socialismo no ha significado ningún logro para los pueblos. En pueblos. absoluto. Entonces, si eso está sucediendo, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros pesimistas? Ahora, que hay contradicciones en la oposición, sí la hay. Hablando de contradicción, hay gente de la oposición que dice, vamos a primarias, elegimos el candidato presidencial y ahí resolvemos el tema del liderazgo y cuál es la salida. Porque los que quieran vía democrática o los que quieran coger por otro camino, pues en las primarias la gente escogerá. Pero yo digo, bueno, pero acá hay las condiciones, no estamos hablando de condiciones, y el juramento en el CNE y todas esas cosas que están ahí, ¿cómo le vamos a pasar por encima? Mira, yo creo que ese es un punto muy importante, fíjate tú. Nosotros tenemos que seguir luchando por las condiciones, así independientemente de lo que pase. Que en este momento partidos como el nuestro no estemos participando, pero ha sido muy claro, Henry lo dijo, vamos a seguir luchando por las condiciones electorales. ¿Por qué? Porque en ese grupo de Lima, en lo que puedan estar discutiendo en otros escenarios de la ONU o de la OEA, nosotros tenemos que exigir un cambio del Consejo Nacional Electoral. Así es. Nosotros tenemos que seguir en esa lucha. Tiene que haber una paridad en la composición directiva del CNE, de manera tal de que nos garanticen que una elección presidencial que vendrá en los próximos meses, porque me da la impresión, Maduro debe estar acariciando tirar estas elecciones en el primer trimestre del próximo año. Claro, sobre todo si los resultados de las municipales son un desastre. Exactamente, que yo parto del principio que las ciudades más importantes van a seguir estando en manos de la oposición. Yo creo que va a ser así. Hay que ser optimista. No, yo soy optimista, por eso no me tiré el ruedo. Pues. Perdona, Alberto Carnevali, eso me lo dijo a mí siendo yo gobernador del estado, un hermano de él, que lo asistió cuando él se estaba muriendo en la cárcel de San Juan de los Moros. Estoy hablando del año 53. Cuando yo fui gobernador en el 83, un hermano de él, el general Carlos Carnevali, sacó un folletico. Yo se lo saqué en la gobernación. Entonces yo le pregunté sobre él, porque fue el que estuvo en su lecho de enfermo, y le pregunté que cómo era él, etcétera. Entonces él dice que cuando ya Alberto estaba pues expirando, pues lo acompañó. 2 frases, porque él le dijo, ¿qué le digo yo a la gente de la resistencia? Que le dijo Carlos Carnevali a Alberto, y Alberto le contestó, fe y disciplina. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento, fe y disciplina. Tenemos que tener claro que este mundo y esta lucha que estamos dando tiene diferentes acciones. La acción internacional, que tiene su dialéctica, la acción interna con sus vicisitudes y sus percances, pero es una acción interna y un curso de acción, y la acción social. Esas 3 acciones sincronizadas tienen que dar un producto, y el producto es el cambio del régimen, y eso se va a dar. Yo tengo mucha fe y mucha confianza en que eso se va a dar, y que le tenemos que decir al pueblo con mucha confianza y con mucha presión interna de nosotros mismos, para que surja dentro de nuestro espíritu lo mejor, para transmitirle a la gente la confianza en la lucha que estamos dando, que esto va a cambiar, que esto es normal. En estos procesos políticos, lo que estamos viviendo en la oposición, es normal que suceda, porque llegamos a un clima en el año 2015. Después, posteriormente, tuvimos una serie de percances frente a un régimen que se quiere mantener en el poder. No permitió la enmienda, no permitió las elecciones regionales, echó para atrás el referendo revocatorio, persiguió gente, mató gente. Bueno, todo eso forma parte de la concienciación que nosotros debemos tener, de las acciones que tenemos que emprender para que cada una de estas acciones que les acabo de mencionar de manera sincronizada den un producto, y ese producto va a venir más temprano que tarde. La unidad, que es uno de los temas, fíjate, hemos hablado del fraude, de las debilidades internas en estructura, etcétera, de la política, y la gente que se fue. Tú le puedes meter todos los ingredientes en la sopa, porque la sopa está llena de muchos sabores, esta realidad es muy compleja. Pero la unidad, que es uno de los elementos que a mí más me angustia, ¿no?
porque todos estos años hemos estado unidos. Pero a partir del revocatorio, cuando el gobierno canceló el revocatorio, comenzamos a decir que había unos vendidos, que había unos traidores, y hay un discurso permanente de cierto liderazgo de la oposición que divide a la oposición entre los que son colaboracionistas y los puros. Y eso, a mi juicio, es lo que ha hecho ahora, eso ha calado, eso ha sembrado unas dudas, unas cosas que ahora hacen posible estos debates desaforados de cuchillos, todo el mundo contra todo el mundo, que es peor que la propia derrota, porque al final de cuentas desmoraliza que tu liderazgo se esté desbaratando. Sí. ¿Cómo hacemos para recomponer la unidad? Mira, y eso viene de hace tiempo atrás. Uno ha vivido la etapa de la coordinadora, etcétera, todos los experimentos que se dieron, y siempre hay ese elemento de uno más valiente que otro, yo tengo más derecho que el otro, o porque tú eres nuevo, o porque tú eres viejo, siempre ha ocurrido ese tipo de cosas. Yo creo que ya tenemos una vasta experiencia, yo creo que eso no podemos seguir así. Mira, hasta que se llegó a la época de la batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, todavía los nazis tenían la oportunidad de derrotar a los americanos y a los rusos de la Segunda Guerra Mundial y a todos los aliados. Cada quien mandaba, a los británicos por allá, los franceses por aquí, la resistencia por allá, los canadienses por el otro lado, los americanos por el otro lado, hasta que ellos llegaron al convencimiento que tenían que crear un comando de todas las fuerzas aliadas, que lo dirigió Eisenhower. Y Montgomery echó el tiro al aire. Dijo, me van a poner aquí a Eisenhower, y no se trataban, y Patton y todos esos grandes generales. Bueno, un jefe definió la estrategia, tomaron en consideración los puntos débiles que tenía en ese momento el ejército alemán, y fíjate tú que desde junio del año 1944 hasta mayo de 1945, casi un año, avanzaron y derrotaron a Hitler. En este momento tenemos que verlo así. Bueno, ya esto es una experiencia que pasó. Vamos a ver qué fue lo que sucedió, que si nosotros el 16 de julio sacamos 7 millones de voluntades en la consulta popular, ahora el 15 de octubre sacamos 5 millones. ¿Qué pasó ahí? 4.800.000. O 4, bueno, vamos a redondear, pues. 5 millones suena mejor que 4. Pero es la verdad. O sea, hay que revisar eso. ¿Qué pasó ahí? O sea, el gobierno también dijo que había sacado 8 millones en la farsa electoral. Después no aparecieron. De julio, y no aparecieron, sacaron 5 millones. Pero eso no lo reflejamos nosotros en nuestro discurso. No, sino el cuchillo y la zancadilla. Es el fatalismo. Claro. Y resulta que ellos salieron derrotados. Bueno, nosotros teníamos, claro, alegría de tísico, nosotros teníamos 3 gobernaciones y ahora tenemos 5, tampoco que estoy diciendo, tuvimos 5 y ahora 4, o vamos a lo mejor tener los mismos 5. Lo cierto del caso es que hay que evaluar todas las cosas con visibilidad de consecuencias y echar hacia adelante, ver dónde hubo la falla. Por ejemplo, el gobierno sabía muy bien que en las elecciones parlamentarias, este amigo nuestro, Roberto Picón, bueno, era un hombre clave. El hombre de la estructura. Y le cayeron. Y lo metieron preso. O sea, ellos van, ellos saben. Ellos saben dónde somos predecibles. Entonces, William, si eso es así, ¿por qué nosotros no nos preparamos? Así es. William, gracias por nosotros, pero tenemos que cortar el debate y la discusión porque tenemos que irnos ya. Mañana estaremos con más invitados y discutiendo todos estos asuntos que espero le sirvan a la gente para el análisis, ¿no? Así es. Gracias. Kikosis es una presentación de Superautos Doral.